Bien, ahora nos toca realizar la clase número 21 relacionada a problemas del teorema de Stokes. Y bueno, lo vamos a llamar parte 1, ¿no? Específicamente, todos los ejercicios que voy a realizar en esta clase van a ser resueltos del libro de Venero y empiezan en la página 509. Vas a hacer una serie de ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando en esos problemas. Vamos a empezar con el ejercicio número 3, que dice verificar el teorema de Stokes para el campo F y la superficie de Z. Principalmente en el teorema de Stokes. Inciso A, tenemos el campo vectorial con coordenadas y menos x y 0. Y la superficie dice que es el hemisferio z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo. Bien, comenzamos entonces. Dice verificar el teorema de Stokes, ¿no? Para el campo F y la superficie C dada. Por si acaso, esto vendría a ser un cascarón esférico. Y como dice hemisferio, está hablando específicamente de una mitad de la esfera, ¿no? No está hablando de toda la esfera completa. Entonces, el dibujo más o menos vendría a ser así. Ahí está. Tenemos una esfera entonces de radio 1, ¿no? Aquí está, esfera de radio 1. Ahora, ¿qué dice el teorema de Stokes? Entonces, pasamos un poquito. El teorema de Stokes dice lo siguiente. El teorema de la divergencia lo que hacía era de que un integral de superficie lo convertía en un integral triple. O sea, a ver un repasito, ¿no? Una divergencia se concentraba principalmente en ir de una integral de superficie a una integral de volumen. O también se podía usar de una integral de línea a una integral de superficie. Es como si el teorema de la divergencia aumentara una integral. Entonces, ¿qué pasa con Stokes? Principalmente Stokes nos dice que ahora vamos a ir por lo contrario, que una integral de superficie vamos a volverlo una integral de línea o una integral de volumen vamos a volverlo una integral de superficie. ¿Listo? Sobre eso entonces vamos a estar. Una aumenta integrales y la otra reduce. Principalmente el teorema de Stokes dice que la integral de la superficie, y esta superficie es algo especial, ¿no? Tiene que cumplirse que es el rotacional de F por ds. Este es un campo vectorial A, podríamos llamarlo. Va a ser igual a una integral de línea cerrada de ahora ese campo vectorial por un diferencial de longitud, pues, de R, como a veces está. Otra vez me curva. Ahí está entonces el teorema de Stokes. Ahora, ¿cómo aplicamos en nuestro caso en este ejercicio? ¿No? Nos dan un campo vectorial y un hemisferio. Entonces, directamente
Acá vamos a hallar la integral de línea del campo vectorial y de el contorno. Eso sí puedo notar ya aquí. Mejor en palabras, ¿no? La integral de línea, saben ustedes que está tratando de hallar como una especie de longitud, ¿no? A través de una curva es el contorno de la superficie abierta. ¿Se recuerdan? Principalmente nos hemos basado en eso. Un pequeño grafiquito. Tengo aquí una superficie cualquiera y acá está el contorno, porque lo voy a hacer de una vez de otro color. Cualquier borde, ¿no? Normalmente vamos a usar el sentido antihorario. ¿Mm? Y todo esto de acá va a ser la superficie, ¿cierto? Que me está hablando de esta integral de superficie. Y vamos a reducir la integral de contorno o de línea, que vendría a ser esta. Ese es el contorno. Ojo, abierta, ¿no? O sea, esto es como que está vacío de acá abajo. Como un chulo, digamos, ¿no? Un gorro. Ya. Entonces, para nuestro ejercicio, solo es hallar la integral de línea. Y nuestro contorno, como ustedes están viendo acá, ¿cuál sería? Es fácil, ¿no? Por eso vamos a iniciar con un ejercicio bien sencillo. Vendría esto. Ya saben que normalmente vamos a ir en sentido antihorario. Ahí está, ese es el contorno. Esto vamos a llamarlo C. Por lo tanto, mi integral va a ser integral otra vez cerrada, otra vez, obviamente tiene que ser cerrado, ¿no? Sí o sí, de la curva del campo vectorial, ¿no? Por dl. Ese campo que está es y menos x0. Y dl, si ustedes recuerdan, es de x, de y de z. En otros libros van a encontrar con dr también, ¿no? Por si acaso. Tal vez dr mejor lo usamos. Ya. Eh, integramos entonces, bueno, operamos y tendría la integral a través de la curva de y de x menos x de y, ¿cierto? Ahí está. Y bueno, nos enfocamos en resolver esto. Fíjense que acá nos olvidamos del eje z y nos estaríamos enfocando solo en una curva que está en el eje xy. Entonces acá voy a hacer rapidito un dibujo. Sería así, ¿no? Un círculo de radio 1. Y siempre en sentido antihorario, en lo posible. Ya. ¿Qué hacemos acá? Como tenemos una curva de este tipo, lo mejor es parametrizarlo, ¿no? Ya saben, ya habíamos practicado bastante eso. Parametrizando, entonces, ¿cómo era la parametrización normalmente para una circunferencia? Es x igual al radio, en este caso 1, coseno de t, y igual al radio, seno de t. Vamos a necesitar sus diferenciales, que serían menos seno de t, y acá coseno de t de t. Reemplazamos entonces en nuestra integral y tenemos, y no creo que sea necesario, pero ya sabemos que es desde 0 a 2pi, ¿no? Por una vuelta. Ya saben cómo demostrar también eso. Y dice y de x, en este caso, seno de t de x es menos seno de t. Y el de t voy a factorizarlo hasta el final, ¿ya? Menos x de y. Entonces, menos x de y. Y el de t al final, ¿no? De todo factorizado. Entonces, esto realmente no nos representa ningún problema. Este es el inciso A, ¿cierto? Estoy haciendo un repaso así por si se han olvidado algo.
Ahorita vamos a ir aumentando ya el nivel. Entonces tengo acá menos seno cuadrado menos coseno cuadrado, ¿no? Eso es 1. Por lo tanto, esa integral corresponde simplemente a un menos 2pi. Y ya. Este es el ejercicio 3, inciso A. Y lo bueno es que ya saben, se tienen respuestas, ¿no? Sí, está bien, es menos 2pi. Les explico qué, qué significa este menos 2pi. ¿Será un flujo? Sí, en realidad sí es un flujo, pero un flujo más especial. Entonces acá colocó explicación geométrica, ¿no? Ya. Bueno, hemos integrado esto. Si se dan cuenta, es como hallar, simplemente hemos hallado como el trabajo, una especie de trabajo. ¿Se recuerdan que el trabajo estaba definido de esta manera? No necesariamente tenía que ser una integral cerrada, pero para aplicar el teorema de Stokes sí o sí tiene que ser una integral cerrada, ¿no? Esa era una de las principales observaciones que se tenían que aplicar. Ahora, volviendo a repasar esto, fíjense que en realidad lo que estoy hallando sería una, un flujo, ¿no? Ahí está. Entonces, es como decir, esto yo puedo agarrar y simplemente traerlo acá y sigue siendo la misma igualdad. Esto quiere decir que esta integral, aparte de ser, podría ser más o menos interpretada como un trabajo, es un flujo, ¿no? Lo que hemos calculado es el flujo. Entonces, eso voy a colocar acá. No se olviden eso, porque va a ayudar en otros ejercicios esto, ¿no? Esta conclusión geométrica. Geométricamente, eh, es el flujo, ¿cierto? Sobre la superficie S voy a colocar haciendo referencia a, aquí está, esta superficie S. Entonces, geométricamente es el flujo sobre la superficie S del campo vectorial. Aquí está importante, ¿no? No es el campo vectorial F, sino el campo vectorial rotacional de F. Ahí está. Esa es la conclusión. Entonces, este campo vectorial puede inducirse seguramente a un rotacional, ¿no? En el cual va a salir un conjunto de vectores. Y ese conjunto de vectores van a atravesar esa superficie S y estaría básicamente hallando el flujo, ¿no? Ese sería entonces el objetivo de este primer ejercicio. Ahora, ya para no estar tardando mucho, nos pasaremos a uno que sea un poco más complicado, directamente el inciso D. Ahora dice que el campo vectorial, este es el último inciso, ¿no? El A al D me estoy saltando. Ustedes ya saben, completan el final. Y, Z, X. Y S dice que es la porción o la superficie es la porción Z igual a 1 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Para Z mayor o igual a 0. Ya saben, aquí lo primero es hacer un grafiquito rápido. Identificamos, ¿no? Esta ecuación es un paraboloide que corta en Z igual a 1. Un paraboloide negativo, ¿cierto? Ya más o menos. Yo creo que no hay mucho problema.
Entonces, nuevamente, ¿dónde está? Recordamos que este es el teorema de Stokes. Antes, ¿dónde está? Fíjense que acá he colocado yo que este nuevo campo vectorial es llamado con A, entonces sí te lo aumentaré acá, ¿no? Indicando que es un nuevo campo vectorial que estaríamos hallando el flujo. Ya. Igual, creo que ya está totalmente claro, ¿no? ¿Cuál sería acá el camino? Está súper sencillo de entender que sería esta. Todo esto que estoy pintando con naranja es la curva C. Por lo tanto, mi integral a través de la curva C del campo vectorial YZX por dx, dy y dz. ¿Cierto? Aquí hay algo, ya aquí, digamos, entra una de las primeras observaciones. Yo estoy tomando al borde de mi superficie en el plano XY. ¿Qué pasa con Z? Se hace cero. Entonces esto es automáticamente cero. Tomen eso muy en cuenta. Por lo tanto, esto se va a convertir en Y de X. Este es cero y este es cero y nada más, ¿no? Ahí muere. Nuevamente es un círculo. Ahora no voy a dibujar, ¿no? Directamente voy a colocar de 0,2 pi Y. Y es... ¿cuánto es el radio? Pero de esto nos falta, es 1 también. Y en parametrizado era seno, ¿no? Y dx era la derivada del coseno, o sea, menos seno. Y esto se convierte en esta integral, seno al cuadrado. Seno al cuadrado, eso es un medio de 1 menos el coseno del doble ángulo, ¿cierto? Luego, no estoy poniendo ahora flujo porque no me están pidiendo específicamente, ¿no? El flujo del rotacional. Así que hay un poco de cuidado. Ya, esto es t y esto es un medio del seno de 2t. Límite superior, seno de 4pi es 0, menos límite inferior, seno de 0, 0, todo 0, ¿no? Entonces la integral es menos pi. Listo, ese es el inciso D de la pregunta número 3. Ya está bien. Ustedes entonces, como una pequeña tarea, un pequeño trabajo se van a dar la tarea, ¿no? ¿Tendrás rotacional esto? A ver, creo que esto es súper fácil, lo podemos hacer rapidito. Hablaremos un poco de su rotacional. Digamos, operacionalmente creo que ya está claro. Veremos qué pasa con el rotacional. No estamos hablando mucho, ¿no? ¿Qué pasa con el rotacional de F? A ver, ahí está el campo vectorial. Veremos el rotacional de F. ¿Cómo es esto? Simplemente I, J, K, derivada respecto de X, derivada respecto de Y. ¿Sí, no? Aquí es Y, Z, X. Fíjense acá. Derivada respecto de X es 0. Menos derivada respecto de Z es 1. ¿No? Entonces queda menos 1. Derivada de Z respecto de Y es 0. Menos derivada de X respecto de X es menos 1 también. Derivada de X respecto de Z es 0 y esto es menos 1. Entonces de acá el nuevo campo vectorial sería menos 1, menos 1, menos 1, ¿cierto? Por lo tanto,
este campo vectorial que, bueno, es un campo constante, ¿cierto? Menos uno, menos uno, menos uno. Por si acaso no es un vector. Bueno, es un vector, sí, pero estrictamente estamos hablando de campos vectoriales, ¿no? Estamos, eh, ¿cómo se puede decir rápidamente? Por ejemplo, si grafico esto, sería un vector que está apuntando, creo que hacia atrás, ¿no? Pero es un vector que yo donde sea que le ponga es el mismo. O sea, es un campo vectorial constante. No es un solo vector, representa a todo el conjunto de vectores que, bueno, básicamente son el mismo, pero colocados en todos los puntos. Es como una lluvia apuntando a un solo lado, ¿no? Y el flujo de este campo vectorial a través de esto, o sea, todos están pasando así, ¿no? Pero sobre la superficie solo verde, porque es una superficie abierta, eso también es importante, porque si no, el flujo debería ser cero, ¿no? Si aplico la divergencia. Y justamente eso sucede, a ver, colocamos, ¿no? Si aplicamos la divergencia de Gauss, fíjense que, a ver, vamos a ir con acá. Tengo ahí una integral de línea, ¿cierto? Sabemos que por el teorema de Stokes, esto se vuelve en una integral de superficie, donde acá está el rotacional de este campo vectorial. Ya. ¿Cómo vamos de acá? De acá a acá se viene aplicando Stokes. Ahora, si yo quiero hallar este flujo, digamos, por el teorema de la divergencia, ¿cómo sería esto? Sería una integral triple. Ahora la divergencia de este campo vectorial anterior, ¿no? Bueno, esto ya no hay, simplemente es diferencia de volumen. Y aquí está lo interesante, ¿no? Hemos venido ahora a este nuevo punto aplicando la divergencia de Gauss. Y está claro que, ¿cuánto será esto? Eso voy a colocar, ¿no? Está claro que, ¿cuánto vale esto? Esto siempre vale cero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que el flujo vale cero? Sí. En consecuencia, el flujo es cero. Pero acá, bueno, analizando, tal vez no es cero, ¿no? Porque entonces todas las integrales de línea que cumplan estos caminos deberían ser cero. Claro, pero no debemos olvidar, esto sí aquí lo voy a colocar, ¿no? No debemos olvidar que la divergencia de Gauss eh, calcula el flujo total, ¿cierto? Sobre un volumen, bueno, es sobre una superficie cerrada. Y como les decía antes, ¿no? Como en este caso, el flujo, por ejemplo, de acá entra por la capa externa y sale por la tapa, entonces el flujo sí sería cero. Y se puede cumplir, ¿no? Porque fíjense, si acá yo hago la divergencia de este campo, la derivada respecto de x, de y y de z son cero, ¿no? Pero eso no es porque el flujo sobre sobre esta superficie abierta sea cero, sino que el teorema de la divergencia me calcula incluyendo la tapa de acá abajo. No se olviden ese detalle. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el flujo o bien sobre esto, ¿no? O bien sobre la tapa, que al final eran lo mismo de signo contrario, como hemos hecho en la clase anterior. Ya bueno, entonces están conectados estos. ¿Se dan cuenta? Están de alguna manera conectados.
Está bien, ¿no? Entonces el flujo acá es cero. No debemos olvidar que la divergencia de Gauss calcula el flujo total sobre una superficie cerrada, no sobre una superficie abierta. Bien, entonces continuamos. Ya que, una vez entonces esclareciendo algunas cosas acá del teorema de Stokes, a ver, vamos a seguir. Bueno, aquí hay unos cuantos ejercicios que se enfocan más en la complejidad, digamos, que lo vamos a hacer. A ver, haremos este inciso B del 6. O sea, se complican en la parte geométrica, sería, ¿no? La conceptual ya está clara, creo todo. Dice el ejercicio número 6. Aplique el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea del campo dado alrededor de una curva cerrada C y verifique su respuesta por un cálculo directo de la integral de línea. A ver, inciso C, ¿no? Ah, perdón, inciso B. Ya está bien, inciso B. Me dice que el campo vectorial F que vamos a tomar en cuenta es Y menos Z, Z menos X menos Y. Y la curva C es una elipse, dice X al cuadrado más Y cuadrado igual a 1 y X más Z igual a 1. Esto sí está medio complicado, ¿no? Como les decía, esta se está enfocando en la complejidad de la parte matemática. Ya. Bueno, me está pidiendo ahora sí realmente aplicar, porque antes solo era hallar la integral de línea, digamos, ¿no? Y hablar sobre el concepto del teorema de Stokes. Pero ahora me dice específicamente aplicar el teorema de Stokes para hallar la integral de línea, ¿no? Ya, eso es distinto a lo que hemos hecho antes, o sea, hay que tomarlo con más calma. Entonces, bueno, esto no es cualquier cosa, ¿no? Voy a hacerlo con calma. Bien, esta primera de acá representa un cilindro, ¿no? Digo, estamos de acuerdo en eso. Ya, solo me interesa la parte de arriba. Este de acá es un plano, ¿no? Pero es un plano especial. Está cortando en x igual a 1 y en z igual a 1. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si hago z igual a 0, me queda x igual a 1, que es con el eje x, ¿no? Por ejemplo, acá es 1, aquí tendría, ¿no? Una primera intersección. Su radio de este es 1, ¿no? Ahora, si hago x igual a 0, me queda z igual a 1, que sería la otra intersección. Agarro estos dos puntos de acá y lo extiendo, ¿cierto? Más o menos, entonces, este sería mi plano que tratando de dibujar, ¿no? En 3D. Y bueno, es, si se dan cuenta, como un corte a mi cilindro. ¿Cuál sería entonces eh, la figura o la curva que se va a formar por la intersección de esas dos superficies? Creo que está claro que, a ver, va a empezar acá, ¿cierto?
No, no es un perfecto, ¿no? De bajada, ¿no? Un corte ahí, esto viene así. Bueno, no soy muy bueno dibujando estas cosas. Más o menos. Yo creo que se entiende. Es una curva, por si acaso que sí. Vemos acá, por si acaso, este es el eje Z y este es el eje X. Acá está el eje Y. Para biencito esto, ¿no? Para que sirvan sus apuntes. Z, X, y acá está saliendo la pantalla del Y. ¿Cómo se vería esta curva? Se vería acá en uno, ¿no? Y un corte. Acá también sería un uno y seguramente esto va a ser en 2. Esta línea de acá, no sé con qué color hacerlo. A ver, repasar un poco, ¿no? Este es como verlo de un costado, ¿cierto? Como si estuviera viendo de acá, veo esa línea. Bueno, es una circunferencia, ¿no? Esta es una circunferencia, esta vendría a ser la curva C. Así que ahora me están diciendo allá la integral de línea a través de esa curva había sido cerrada, ¿cierto? De ese campo, ¿no? Esa es la pregunta. Pero ahora yo digo, aplicando el teorema de Stokes, esa integral de línea, ¿en qué se convierte? En una integral de superficie donde acaba de estar el rotacional, ¿no? Así que primero tenemos que rotacional. Es parecido a la aplicación del teorema de divergencia, pero bueno, ahora con rotacional. Entonces, es rotacional. Nos hagamos una formulita general. Yo les recomiendo tal vez aprenderse, incluso, no sé si de memoria, ¿no? Pero para cualquier campo vectorial de componentes F1, F2 y F3, ¿cómo sería su rotacional? I, J y K, ¿no? Que no me gusta estar haciendo todo esto una y otra vez. Acá entonces tengo derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Aquí es F1, F2, F3. Entonces acá está nuestra formulita general. Sería derivada de F3 respecto de Y menos derivada de F2 respecto de Z, ¿no? Es la primera componente. La segunda, derivada de F1 respecto de Z menos derivada de F3 respecto de X. Y la última componente, derivada de respecto de X menos derivada de F1 respecto de Y. Y ahí está. Este sería siempre mi rotacional. Para mi ejercicio, entonces, así lo hacemos más rápido. ¿Cuánto es mi rotacional de F? Fíjense, la tercera componente respecto de Y. Voy a agarrar esto y acá lo voy a pegar, ¿no? Ya. La tercera componente respecto de Y va a ser menos 1. Menos la segunda componente respecto de Z. 1. Menos 1, ¿no? Porque este menos. Coma. La primera componente respecto de Z es menos 1 menos, ¿no? La tercera componente respecto de X. 1. F2 de X es menos 1 menos F1 de Y. Ah, ya, entonces había sido menos 2 menos 2 menos 2, ¿no? Listo. Este es entonces mi campo que le voy a llamar A.
Por lo tanto, mi integral de línea ahora se convierte en una integral de superficie de ese campo vectorial A por N de S, ¿cierto? Y a partir de acá, entonces, comienzo a calcular. ¿Será que puedo aplicar acá? Bueno, se convierte en una integral de superficie, estamos de acuerdo. ¿Será que puedo aplicar el teorema de la divergencia? Pues no lo creo, ¿no? Porque fíjense nuevamente, mi campo es constante y pues si hay la divergencia, se va a hacer cero, ¿no? Otra vez. Pero ya saben, eso no es porque realmente sea cero, lo he explicado a detalle acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Pues con lo que ya habíamos estudiado antes. Esto sí es un poquito más complicado, ¿no? Ahora la superficie, ¿cuál sería la superficie? Eso también nos indicaba. Bueno, en- en- estaba claro que contorno C, ¿no? Que normalmente Dios decía es antihorario. Ahora eso se convierte en un integral de superficie, entonces seguramente estoy calculando el flujo de estos vectores A sobre alguna superficie, pero ¿cuál será su superficie? Yo creo que está claro, ¿no? Esa superficie es justamente todo esto. Esta es mi superficie S. ¿Y será la única? Pues les cuento que no. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para indicarles algo. Imagínense que igual haremos acá un corte que esté en los apuntes, ¿no? Ya, suponiendo la curva, y esto es bien interesante e importante, les comento que tiene una aplicación bien interesante en electromagnetismo. Ya, por decir yo quiero hallar la integral de línea ahí, ¿no? De un círculo en el plano XY, ¿listo? Que va a estar así en sentido antihorario. Solo quiero calcular la integral de línea. Bueno, a través de la curva cerrada C de un campo vectorial por D, donde este es C. Ya. Pero al aplicar Stokes, se voy a colocar acá. Al aplicar el teorema de Stokes, mi integral de línea, ya les vuelvo a decir, se vuelve una integral de superficie donde acaba de estar el rotacional, ¿no? Otra vez. Pero, ¿de qué superficie? Y eso voy a colocarlo acá, ¿no? Pero, ¿de qué superficie? Es la pregunta más interesante. Voy a hacer este dibujito, voy a copiar y voy a hacer una pequeña modificación ahí. Listo. Voy a colocar tres casos, ¿listo? Para que se entienda la idea. Bueno, les decía, este contorno, o sea, se está refiriendo a alguna superficie, ¿no? Como antes habíamos explicado, como tenemos un gorro y este contorno es el que se está hablando, ¿no? El contorno de superficie abierta. A ver, una de las superficies sería un plano, ¿no? Más contenido ahí, ¿no? Otra superficie, por ejemplo, podría decir, ¿qué tal si yo elijo esta superficie? ¿Cierto? O qué tal, no sé si me da la gana de elegir alguna superficie más loca, a ver, no sé. Sí, ¿no? Un cono.
Ahí está. Y esto es lo interesante, o sea, ¿pero de qué superficie, no? Y la respuesta es de cualquier superficie, el que más me convenga a mí, en realidad. Y es bien raro, ¿no? Yo, eh, personalmente, para mí es esto, es raro, porque es como si estuviéramos hablando de medir el flujo, ¿no? Y rotacional, y yo elijo cualquier superficie, me va a seguir saliendo el mismo resultado, o debería salir el mismo resultado. En el electromagnetismo, por ejemplo, se usa esta superficie, no se usa esta. Esa es la que se usa. Eh, por motivos, digamos, de que normalmente usamos coordenadas esféricas y, por decir, tengo una carga puntual acá, su campo eléctrico está saliendo, por decir, radialmente, entonces esa superficie va a ser simétrico hacia todas esas líneas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que indica el teorema de Stokes. ¿Listo? Obviamente hay que tomar el que más nos convenga. A ver, en nuestro ejercicio, bueno, ahí acabaría esta explicación. Para nuestro ejercicio, entonces, ¿qué superficie vamos a tomar? La amarilla, ¿no? Para fines prácticos. Porque de hecho, esa superficie amarilla ya tiene una ecuación en la que estaría, ¿no? Por lo tanto, ahora nos interesa calcular el flujo de vectores sobre esa superficie cerrada que está acá. Ya, podríamos hacer algunos trucos que nos van a ayudar acá. Voy a agarrar este grafiquito de acá, qué bien que lo he dibujado porque nos va a servir. Para nuestro caso, entonces, teníamos que nuestra curva era así. Fíjense que yo necesito, ay, ¿dónde está? Aquí, una normal a la superficie, ¿no? Y claramente un vector normal a la superficie es esto. Y automáticamente yo podría dar y decir, a ver, este es un vector que forma 90 grados con este plano, ¿no? Pero yo ya conocía ese plano, es lo que les decía, ¿dónde está? Esta era la ecuación del plano, y es esta, x más z igual a 1. Entonces digo, ¿no? Del plano x más z igual a 1, yo puedo conocer su vector normal. Voy a colocar normal así, ¿ya? Como es nomás. Que vendría a ser 1, 0, 1, ¿cierto? Y de acá ahora sí puedo escribir esto que es el normal unitario, ¿no? Que vendría a ser el vector sobre su módulo. El módulo de esto, por si acaso, es raíz de 2. Entonces tendríamos 1 sobre la raíz de 2, 0, 1 sobre la raíz de 2. Ahí está. Otra forma es la que siempre habíamos hecho. ¿Qué habíamos hecho antes? ¿Se recuerdan? Para poder hallar el integral de superficie normalcita, reflejábamos. ¿Dónde está? Reflejábamos esto sobre uno de los ejes coordenados, ¿no? Que en este caso sería el eje X y Y. Porque acá el problema solo de usar esa n va a ser de que esto nos faltaría definir esto, ¿no? Entonces, voy a colocar acá, hallando la integral de superficie sobre el plano XY.
Bien, entonces la otra de las formas será de que teníamos que calcular un vector g, perdón, una función g que era la superficie. Y otra vez aquí está x más z menos 1. Y tenemos 0 y 1. El módulo de la gradiente es lo mismo que es rato. Por eso decía, sería prácticamente lo mismo, ¿no? Que lo que estaba haciendo acá. Entonces mi vector normal va a ser, mm, perdón, me he adelantado demasiado, ¿no? Emocionado, ya. 1 sobre la raíz de 2. Por si acaso lo que estoy haciendo acá es esto, ¿no? 1 sobre la raíz de 2, 0, 1 sobre la raíz de 2. O bien 1 sobre la raíz de 2 por 1, 0 y 1, que es más conveniente. Luego, ¿qué teníamos que hallar después de eso? Teníamos que hacer esta operación, ¿no? F por el vector normal. En nuestro caso, F ya no es F, sino he colocado yo por el nombre de A. Bueno, notación, ¿no? Que ese valor de A es -2 -2 -2. O bien -2 por 1, 1, 1. Escalarmente por 1 sobre la raíz de 2, 1, 0, 1. Entonces esto es -2 sobre la raíz de 2 y 1 por 1, 1, más 0, más 1, ¿no? Y esto sería -4 sobre la raíz de 2. Voy a racionalizar esto. Y finalmente ese producto escalar sería -2 raíz de 2. Ya está. Entonces mi integral de línea no es una superficie, ¿no? Sería integral de la región R de este resultado por dx, dy. Y acá venía, si ustedes recuerdan, esto más, ¿no? Que me falta calcular el módulo. ¿Cuánto será eso? Este es 1 sobre raíz de 2, 1, 0, 1, y este es 0, 0, 1. Bueno, 1 sobre raíz de 2, entonces este es 0, 0 y 1 por 1, 1. Simplemente 1 sobre la raíz de 2, ¿no? Entonces tengo -2 raíz de 2 por dx dy sobre 1 sobre la raíz de 2. Esto pasa a multiplicar, se vuelve 2 por 2, 4, ¿no? Menos 4 veces la integral en la región de x de y. Pero no olviden que esto es prácticamente el área del círculo, ¿no? Por lo tanto, esa integral de línea entonces será -4 el área del círculo en el plano XY. ¿Dónde está? Por si acaso de este círculo de que está aquí abajo, ¿no? Estoy tratando de pintarlo, de ese que está en el plano XY. Era de radio 1, entonces pi por el radio al cuadrado. Finalmente eso me sale -4pi. Bueno, he tratado de hacerlo con la mayor calma posible para que se entienda, ¿no? Lo mejor posible. Si tienen alguna duda, me van a avisar. A ver, estoy revisando el resultado y inciso B del 6 es -4pi. Está bien. Espero entonces que haya quedado claro, ¿no? Alguna que otra vez puede que no sea conveniente tomar esta superficie, ¿cierto? Podríamos tomar esta. Y lo interesante es que debería salir el mismo resultado con esta o con esta. ¿Cierto? A ver, no sé si será factible con esta superficie. A ver, les voy a dejar como tarea, ¿ya?
Lo que van a hacer es verificar si se obtiene el mismo resultado tomando la superficie. Y esto voy a dibujar. A pesar de que no, disculpas, porque nuestra curva está inclinada ahora, ¿no? No es una curva que está en plano XY. No, entonces, ¿qué superficie tendría que ser? No sé, alguna superficie así, tal vez, ¿no? Y bueno, la ecuación de esto no es nada fácil, así que para otro ejercicio, ¿no? En la que la curva esté en el plano, ahí pueden verificarlo. Bien, he sido súper detallado en este ejercicio. ¿Cuánto tiempo nos queda? Le queda un poquito más. Estamos en el 6. Voy a hacer el inciso. A ver, vamos al inciso A para tratar de terminar lo más rápido posible. Todos están complicados, no es que no porque sea el inciso A les cuento que está fácil. A ver, dice F es, por si acaso este es el resultado del integral de líneas, ¿no? No es el flujo. Ese flujo es como una ayuda nomás. Ya, y más z, z más x más y, sobre la curva donde C es la intersección de, como les decía, no porque es el inciso A, creo que está necesariamente más fácil. Para nada, no está fácil. Ya, ahora, tratar de hacerlo rápido ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es una gráfica, ¿no? Excepto que esta gráfica es un poco especial. Y ni modo. A ver, esta es una esfera de radio 1, estamos de acuerdo. Este es un plano que pasa por el origen, es lo malo, ¿no? Es un plano medio especial que no se puede dibujar tan fácilmente, pero la intersección de este plano que pasa por el origen con esta esfera, obviamente les va a dar qué cosa, una cosa algo así, ¿no? Y esta vendría a ser mi curva. C. Una vez identificada entonces mi curva, haremos todo esto, ¿no? Aplicando el teorema de Stokes, necesitamos el rotacional. Ahí está. Donde, ahora sí, voy a agarrar este tomo para no estar tardando, ¿no? Como formulita, listo. Donde el rotacional, ahora sí, de mi función f será esto más 3 de acá. Listo. F3 de y, 1, ¿no? Menos F2 de z, 1. F2 de z, 1. Bueno. F1 de z, 1. Menos F3 de x, 1. F2 de x, 1. Menos F1 de y, 1. Uf, bien. ¿Qué me dice eso? Nos salva. Bueno, con razón es el inciso A.
¿Cuánto será esta integral entonces de línea? 0, ¿no? Voy a dar una revisadita por si. Sí, la 0. Bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir que rotacional sea 0? Este campo vectorial es conservativo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas no tienen que olvidarse. Les comento que este tipo de matemáticas o sea, esos conceptos físicos y matemáticos se usan harto en fluidos y en electromagnetismo. Así que, así como operaciones como estamos viendo ahorita, luego ya van a tener un sentido físico más amplio. Hemos hecho el inciso A, el inciso B. Lo único bueno del inciso C es que ya nos dan parametrizada la curva. El inciso D, a ver, lo veremos. Porque también les debo, creo, minutos de la anterior clase que nos pasaron menos, ¿no? Ya está bien. Bueno, con este ejercicio entonces terminamos esta clase. Ahora mi campo vectorial es y cuadrado, z cuadrado, x al cuadrado. Y esto está interesante. Dice triángulo con vértices. Bueno, tiene tres vértices. Voy a colocar acá. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces dibujamos. Igual la integral de línea, ¿no? X, Y y Z. Vértices creo que están todos en 1, 1, 1 y eso ya nos da una clave de qué cosa va a ser esto, ¿no? Bueno, nos pide hallar la integral de línea a través de estas curvas. Lo normal debería ser hacer así, ¿no? C1, C2, C3, pero imagínense esto, hacer así realmente debe ser bastante complicado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Stokes. Para eso es esto. Su principal aplicación, por si acaso, del teorema de Stokes es justamente integrales de línea. No, no tanto así para hallar flujos. ¿Alguna vez, no? ¿Cuánto será el rotacional de mi función f? Ya, rápidamente, ¿dónde está? Por eso lo hice así, para no tardar mucho. Ahí está mi fórmula y mi campo. Ya, empezamos a derivar entonces. F3 de Y, 0, ¿no? Menos F2 de Z, menos 2Z. F1 de Z, 0, menos F3 de X, 2X. F2 de X es 0, menos F1 de Y, 2Y. Ah, ya, entonces el rotacional de F había sido menos 2Z, X y Y. Listo. Y bueno, yo lo voy a llamar a este vector, este nuevo campo. Entonces, ahora mi integral ya no es de línea, sino de superficie de este campo vectorial por normal y ds. Y creo que lo mejor es integrar en la región de aquí abajo, ¿no?
lo más clásico, por así decirlo. Ahí está. Ya, ¿qué necesitamos? La ecuación del plano. Y eso es lo genial, porque la ecuación de este plano es bien conocido, ¿no? La ecuación de la superficie que voy a usar ahora. Eso más me estoy olvidando de identificar. S es toda esta superficie de acá, ¿no? La ecuación de superficie S es X más Y más Z igual a 1, ¿cierto? Intersecciones en 1, 1, 1. Y ahí está. Entonces, G va a ser mi función despejada o igualada a 0 esto. Que necesitábamos la gradiente, que sería 1, 1, 1. El módulo de la gradiente, que sería raíz de 3. Entonces, el vector normal es 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1. Necesitamos la multiplicación de A por el vector normal. En este caso sería menos 2zxy por esa normal, que vendría a ser 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1. Y como resultado tenemos menos 2 sobre raíz de 3, z más x más y. Luego necesitamos en nuestra fórmula, o sea, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Estoy reflejando en el plano XY y acá necesito esta normal por K. Esta normal por el vector unitario K sería 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 1 y el vector K es 0, 0, 1. Entonces simplemente 1 sobre raíz de 3. Luego mi integral de línea entonces será la integral en la región R de menos 2 sobre raíz de 3 x más y más z. Esto sí va a estar medio complicadito. Esto se va, ¿no? Y bueno, tendría que integrar esto de acá. Lo bueno es que ¿cuánto vale esto? Ahí estaba la clave, ¿no? Eso vale 1. Ah, ya. Esto entonces está súper fácil porque esto simplemente de acá es el área de un triángulo. Justamente el triángulo azul, ¿no? Pintado de azul de acá. A ver, 1, 1 ya. Entonces, esto es menos 2 veces área de un triángulo. Menos 2, el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces simplemente es menos 1. Bien, ahora ya lo estoy haciendo un poco más rápido, por eso es que al inicio me da un poco, ¿no?, la molestia de hacer lentito. Entonces con esto estamos concluyendo esta primera parte. Uy, un momento, menos 1 sobre 3 raíz de 3 dice el resultado. Ah, con mis raíz de 3 seguramente se me ha ido algo. A ver, una revisada rápida. Ya, les comento que he revisado de varias formas y el resultado está correcto. Por si acaso también, yo creo que ustedes ya saben, deberían usar, bueno, no pueden usar ustedes, ¿no? Las inteligencias artificiales. Yo, por ejemplo, uso tres, les cuento, porque no confío en una simplemente. Las que uso se llaman, bueno, el chat GPT, obviamente. El otro muy bueno es DeepSeek y Grok Beta. O sea, esta es más aparte del chat GPT. A veces para revisar, ¿no?, algunos ejercicios. Entonces, aparte de verificar eso, lo he revisado, ¿no? Como les decía, este ejercicio y el resultado específicamente sale esto. Algún error seguramente ha tenido al momento de operar en el que, no sé, aquí
tal vez lo he colocado 3, ¿no? O algo. Y ahí es donde salía ese otro resultado que nos muestra en el libro. Pero tengan confianza de que esto está bien y sigan practicando otros ejercicios, ¿no? Ya bueno, en eso quedamos en esta clase. La siguiente hacemos ya problemas tal vez un poquito más complicados referidos al teorema de Stokes.